Shalom Shalom, estamos de la Yeshiva Tefila Emet, quien les habla Liat Cohen Shahar, también de la Yeshiva. Vamos a continuar con los estudios acerca de la Megilá de Esther y Purim. Vamos a seguir con un tema muy importante, es acerca de unas leyes muy básicas de lo que tiene que ver de acuerdo a la lectura del libro de Esther durante la festividad de Purim. Hay un artículo que escribió, que lo encuentran también en la página de Aish Latino, que nos da unas bases muy básicas acerca de lo que se debe cumplir durante esta lectura de Purim. Una persona está obligada a escuchar la lectura de la Megilá una vez en la noche y de nuevo al día siguiente. Esto es de acuerdo al Shulchan Aruch, el Código de la Ley Judía 687.1. Vamos a ver entonces unos puntos. El primero, los hombres y mujeres y niños que han alcanzado la edad de educación de 6 años tienen la obligación de escuchar la Megilá de Esther. 2. La Megilá es tan importante que incluso el estudio de la Torá es aplazado para escuchar esta lectura. 3. La Megilá es leída 2 veces, primero en la noche y de nuevo al día siguiente. El tiempo para la lectura de la noche es desde el anochecer, desde el Tzeit HaKohavim hasta el amanecer, el Alot HaShahar. Algunas autoridades permiten incluso, en el caso de una enfermedad leve, leer la Megilá 1 hora y cuarto antes del anochecer. Cuarto, el tiempo para la lectura del día es desde el amanecer hasta el atardecer. Post facto, la literatura diurna también puede ser realizada después de puesta del sol, siempre y cuando la lectura sea concluida antes del anochecer, pero las bendiciones no pueden ser recitadas en este caso. El número 5 dice que debido al concepto de Verón Am Hamdrat Melech, en la multitud del pueblo está la gloria del rey, según el libro de Proverbios 14:28. Es preferible escuchar la Megilá en una sinagoga con un gran número de gente, pero sin embargo, si es difícil escuchar la Megilá como corresponde a causa de la multitud, es preferible asistir a una sinagoga más pequeña. 6. Inmediatamente antes de la recitación de las bendiciones, debe hacerse un anuncio de que el lector tiene en mente cumplir con la obligación de la congregación y que asimismo ellos deben tener en mente cumplir con su obligación personal de escuchar la Megilá de Esther. 7. Aquellos que están escuchando la Megilá pueden estar todo el tiempo sentados, pero cuando se lee en público, el Baal Coré, o sea la persona que lee la Megilá, debe estar de pie. En privado, el Baal Coré puede leer sentado o parado. 8. La Megilá, que es llamada un Igeret, o sea una carta, es desplegada antes de ser leída. 9. Decimos 3 bendiciones antes de la lectura. Una es al Mikra Megilá, la otra el Sheasa Nisim y la última el Sheheyanu. Si una mujer lee la Megilá, deberá decir como primera bendición Lishmoa Mikra Megilá. La bendición debería ser dicha de pie, y aun cuando se lee para un individuo, si alguien omitió accidentalmente las bendiciones, igualmente cumplió con la obligación de escuchar la Megilá. 10. Cuando es dicha la bendición Sheheyanu durante el día, uno debe tener en mente incluir las Misbot Matanole Evionim y Mishloach Manot y la cena festiva de Purim en la bendición. 11. Toda Megilá debe ser leída de un rollo kasher, escrita con tinta, con el pergamino y con las marcas Sirfut apropiadas. Quien recita la Megilá de memoria no ha cumplido con la obligación. La costumbre, número 12, la costumbre es hacer ruido cuando se menciona el nombre de Hamán, para cumplir con el mandamiento de borrar la memoria de Amalek, según el libro de Deuteronomio 25, 17 y 19, eso lo sabemos. Los padres deben ser cuidadosos de que sus hijos no hagan tanto ruido que otros no puedan escuchar la Megilá como corresponde. 13.
Cada palabra de la lectura debe ser escuchada claramente de una Megilá Kasher. Por lo tanto, el Baal Coré debería esperar que el ruido apacigüe después de la lectura del nombre de Amán para poder continuar. 14. Hay 4 versículos de redención que la congregación tradicionalmente lee en voz alta. Ish Yehudi, Mordejai Yatzá, la Lehudim, Haita Orá y Ki Mordejai Lehudim, debido a que cada palabra de la lectura debe ser una Megilá Kasher. El Baal Coré debe repetir estos versículos después de la congregación. Si es posible, es preferible, número 15, que aquellos que escuchan tengan su propia Megilá Kasher para seguir la lectura con ella. Llamón Pri Megadim. 16. A menos que uno esté siguiendo desde una Megilá Kasher, no puede leer junto con el lector, sino que debería escuchar en silencio y seguir la lectura de un libro impreso. Por supuesto, está prohibido hablar durante la lectura. Número 17. Post facto, si una persona u oración no fue escuchada, si una palabra, u oración no fue escuchada, puede ser leída de un libro impreso o dicha de memoria. 18. El Talmud dice que los nombres de los 10 hijos de Amán y la palabra siguiente, Aseret, deberán ser leídos en voz alta y de un solo aliento. La costumbre es incluir 500 ish en ese mismo aliento, si es posible. Ahora, de acuerdo a Rogashaver Gaon, en el siglo XIX en Europa, cada individuo debería leer este versículo con un aliento, dado que el Baal Coré no puede cumplir con el requerimiento de un aliento de los demás. Número 19. Las 4 frases en las que el nombre de Hashem está escondido deberían ser leídas en un tono más alto y enfatizadas. Según lo que vemos es Levado, Avta, Vashti, Jamalka. Eso está en la Megilá 1.16. La otra es Hi, Behol, Hanashim, Idnu, la Megilá 1.20. Yabo, Hamelech, Beahaman, Hayom, las 5.4. Y el Seheyanu, Shoveli, el 5.10. Número 20. Cuando el Baal Coré llega al versículo que dice Nadeda Shnat Hamelech y el sueño del rey fue interrumpido, en la Megilá 6.1, deberá elevar su voz, dado que esto forma la esencia del milagro. El Baal Coré debería elevar su voz para el versículo 2.17 también, dado que fue el catalizador del milagro. Número 21. Los siguientes versículos deberán ser leídos con el tono para Eijá, en lugar del tono normal para Esther, para entonar las implicaciones trágicas de los siguientes versículos 2.6, 3.15, 4.1, la última mitad del 4.3 y del 7.4. Número 22. Algunos tienen la costumbre de agitar la Megilá cuando se dicen las palabras Haigeret Hasot. Esta es la carta. Número 23. Después de la lectura de la Megilá, decimos las bendiciones de Harav et Riveinu, agradeciéndole a Dios por habernos salvado. Esta bendición deberá ser dicha solamente con un minyan. Si no hay minyan, puede ser dicha sin el nombre de Hashem. Después de la lectura de la noche, también se dice Uva lección Aleinu Kadish y Shoshana Yaakov. El sábado de la noche también se dice el Vayehinoam. Número 24. Quien estará de viaje y no tendrá una Megilá disponible puede leer incluso desde el 11 de Adar, y algunos dicen que incluso desde Rosh Hodesh Adar. Estas son algunas de las leyes básicas que se deben cumplir durante la lectura de la Megilá. Obviamente eso es en cuanto al pueblo de Israel, las personas que no tienen una Megilá kosher o kasher, pues lo importante, en mi opinión, es leerla. Si no puede asistir a una sinagoga, pues se puede reunir en familia y compartir la lectura de la Megilá. Lo importante es hacer la celebración y cumplir con los mandamientos de transmitir esta carta
para que así como se ha cumplido este precepto por más de 2400 años, se mantenga vigente y no se olvide lo que ocurrió esa noche de Purim al pueblo yehudí. Espero esto les sea de bendición, quería compartirles esto. Sería bueno pues repasarlos y tener en mente cuando se lea la Megilá de todos estos puntos. Son puntos muy importantes, pero pues cumplirlos todos es un poco difícil cuando se empieza a estudiar esto por primera vez, pero de a poquito pues imagino que pueden ir aprendiendo y cada vez hacerlo de una forma mejor. Espero este estudio les haya sido de bendición. Quien les habló, Liad Cohen Meshahar, también de la Yeshiva Tefila Emet, y Shalom. Regocíjate y canta, adoradora de Sion, porque grande es, porque grande es, porque grande es, en medio de ti, el Santo de Israel. Porque grande es, porque grande es, porque grande es, en medio de ti, el Santo de Israel. Baruch Hashem, de Shah Tova, eso estuvo bueno, Baruch Hashem.